sé lo que haré, para que cuando se me quite de la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también es en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. En esta mañana, hermanos, vamos a continuar con otra parábola de Cristo. Y el encabezado dice la parábola del mayordomo infiel, pero he cambiado un poco la frase para que diga la parábola del mayordomo astuto, porque en realidad, hermanos, esa es la palabra que es usada en lo original. Muestra que este hombre era un hombre astuto, un hombre de alguna manera inteligente, un hombre que cuando se dio cuenta que iba a quedarse sin empleo, tuvo que usar un plan de contingencia. Ahora bien, en la parábola anterior, hermanos, fue la parábola del rico insensato, donde el Señor le dijo a ese rico: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Esa palabra, hermanos, necio, vimos el domingo anterior lo que realmente significa: tonto, insensato. Y más, hermanos, cuando viene de parte de Dios, es una palabra fuerte. Si nosotros reprendemos duramente a nuestros hijos, si nos damos cuenta que alguien le dijo a otro tonto, o necio, o estúpido, ese significado, hermanos, esa palabra es fuerte, y por lo tanto nosotros reprendemos a nuestros hijos si la dicen a otra persona. ¿Cuánto más Dios, hermanos? Cuando viene de parte de Dios y Dios le dice a alguien necio, es una palabra muy fuerte. Pero en esta parábola, hermanos, Él usa otra palabra, y es la palabra astuto. Este mayordomo era astuto. Lo más tremendo es de que Él dice que así deberían ser sus siervos, astutos como este hombre. Tal vez algunos se pregunten: pero ¿cómo es posible si este hombre estaba haciendo algo ilícito, algo que era prohibido? Este hombre estaba haciendo algo que no le era permitido hacer. Una de las razones por las cuales, hermanos, este hombre fue llamado era porque alguien le sopló al patrón, alguien le vino con el chisme de que ese mayordomo estaba usando, disipando y malgastando sus bienes. ¿Qué estaba haciendo con sus bienes? ¿Quién sabe? La situación era que estaba disipando los bienes del amo. Y se dio cuenta el amo que él estaba haciendo esto, y lo llama y le dice: ¿qué es esto que escucho de ti? Estás malgastando mis bienes, estás mal usándolos. Y es interesante, hermanos, que este hombre
no le dice: Señor, no hagas caso, son chismes, son mentiras, son habladurías, es envidia. La gente se inventa cosas porque sabe que tengo un puesto aquí, me has dado un puesto de importancia, y estoy seguro que mucha gente quiere tener ese puesto que yo tengo, y estoy seguro que han inventado esas cosas. No, hermanos, era verdad que él estaba disipando los bienes del patrón, los bienes del amo. ¿Por qué razón? Porque no le dice al amo, no le dice al patrón: pero Señor, esto no es verdad. No, él reconoce que era verdad. Fíjense el versículo 2. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Versículo 3. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo y mendigar me da vergüenza. El versículo 3, hermanos, él implícitamente reconoce que lo que el amo le estaba diciendo era verdad. Él era culpable de estar malgastando los bienes de su amo. Hermanos, hoy en día, cuando alguien es puesto en puestos de autoridad y tiene esa autoridad de tener el dinero de otra persona, y es acusado de disipar los bienes que no le pertenecen, usualmente lo disipan o lo gastan en autos de lujo, en viajes costosos, en casas más grandes, mansiones. Pero ¿en qué podía estar usando este mayordomo, hermano, los bienes? No había las cosas que hay hoy, solamente había camellos y otro tipo de cosas. Bueno, a lo mejor se compraba los mejores camellos que había en ese tiempo. A lo mejor compraba cosas que él quería. Lo que haya sido, hermanos, este mayordomo estaba mal usando los bienes, estaba usándolos para su propio beneficio. Y él reconoció que el amo tenía razón y que estaba en lo cierto, y comenzó a preocuparse: ¿qué haré? Ya no puedo trabajar, no tengo fuerzas, cavar no puedo. Si me voy de trabajar, de simple trabajador al día, no puedo hacerlo. Pero tampoco quiero mendigar, pedir, porque me da vergüenza. Y luego se le ocurre una genial idea, hermanos, una genial idea. ¿Cuál es la idea? El versículo 4. Ya sé lo que haré, se le prende el foco ahí. Ya sé lo que haré, para que cuando se me quite de la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. O sea que le cortó, hermanos, la mitad de la deuda. El versículo 7. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él le dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Hermanos, y hacía cada uno de los que le debían al amo, al patrón, los fue pasando y les fue cortando la deuda, cortando lo que ellos tenían que pagar. Pero lo más tremendo, hermanos, es lo que hace el amo cuando se da cuenta de esto. De disipador, que era ese mayordomo, pasó a ser astuto. De disipador a astuto. Fíjense lo que dice el versículo 8. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces que en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Hermanos, el amo alabó al mayordomo malo. ¿Por qué razón? Porque él hizo algo, hermanos, que aunque no era su dinero, no eran sus cosas, de todas maneras benefició a otros y se benefició a sí mismo. Ahora bien,
¿Qué tiene de bueno esto, hermanos? ¿Por qué Cristo usa esta parábola para decir que eso es bueno? ¿Acaso eso no es malo? ¿Acaso hacer algo con el dinero de otro y perdonar una deuda que le pertenece a otro, acaso no es algo malo eso? Hermanos, para entender esto que dice Cristo es necesario comprender el sistema económico del primer siglo. En el día de hoy es muy diferente como vivimos en nuestro tiempo actual a como se vivía en el primer siglo. Se dice que en el primer siglo, hermanos, los que prestaban dinero, los judíos que prestaban dinero, no debían cobrar intereses. Por lo tanto, cuando ellos prestaban dinero, su dinero se devaluaba. Y si no cobraban intereses, su dinero al poco tiempo ya no valía nada. Entonces, ellos encontraron una manera, podríamos llamarlo un subterfugio, para cumplir la ley, como quien dice. La ley decía que no tendrás que cobrar usura o no ser usurero al cobrar intereses cuando prestes dinero. Cumplir la ley aparentemente, pero al mismo tiempo tener ganancia. ¿Cómo hacían eso? Muy fácil. Ellos inventaron esto, hermanos. Ellos prestaban el dinero y hacían un papel que en ese papel establecía la suma de dinero que ellos tenían que estaban prestando y que el judío tenía que regresar para atrás. Pero había otro negocio acá aparte donde el que recibía el dinero tenía que pagar intereses, ya sea en aceite o en trigo, o sea, en cosas comestibles y para usar, pues, productos. Así que en el papel estaba que no les estaban cobrando intereses, pero acá, como dice, por debajo del agua estaba otro documento, un bill o algo así, algo que decía que tenía que entregar tantas medidas de trigo, tantas medidas de harina, tantas medidas de aceite por el dinero que se le había prestado. De esa manera, aparentemente cumplían la ley al no cobrar intereses por el dinero, pero también recibían ese interés en no dinero, sino en productos. Y de esa manera ellos como quiera estaban ganando. Bueno, entendiendo este contexto, hermanos, podemos entender por qué el mayordomo hizo eso. Porque el dinero que prestó el patrón o el amo se le iba a regresar completo, pero el interés, ahí el amo ya no podía reclamar nada. No podía llevarlo ante el juez y decir: señor juez, mira, mi mayordomo está haciendo algo malo porque él está cortando la mitad de lo que me pertenece, porque era prohibido cobrar intereses. Eso se hacía acá bajita la mano, por debajo del agua. Por lo tanto, eso no era algo legal, hermanos. Por esa razón, el hombre rico, el dueño, no reclama. No reclama, al contrario, lo halaga y dice, fíjense bien cómo dice, hermanos. Versículo 8. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Lo alabó. No le quedaba otra alternativa. ¿Qué iba a hacer, hermano? ¿Se dan cuenta? ¿Qué más podía hacer? ¿Llevarlo a corte? No podía. Cuando ustedes ven un partido de fútbol, por ejemplo, o de básquetbol, o que el juego que les guste, y los perdedores son entrevistados, o un boxeador, por ejemplo, cualquier deportista, son entrevistados. Y a ver, dame tus impresiones de tu contrincante o de tu rival. Oh, no, si fue muy bueno. Y empiezan a halagarlo. No les queda de otra. ¿Se dan cuenta? No les queda de otra. Perdieron, legítimamente perdieron. Bueno, lo mismo hizo este amo. Alabó a su mayordomo. ¿Qué más le quedaba? Reconocer la astucia, la inteligencia de este hombre para poder congraciarse con los que le debían al amo y de esa manera poder llegar a sus casas cuando él ya no tuviera trabajo y que alguien pues lo recibiera y le ofreciera algo de comer.
¿Cuál es la enseñanza aquí, hermanos? ¿Cuál es la enseñanza aquí? La enseñanza es sencilla. Veamos cómo Cristo le explica. Versículo 9. Yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. Es un versículo difícil, hermanos, y muchos creen y muchos no entienden a qué se refiere Cristo con riquezas injustas. Muchos creen que son riquezas mal habidas o riquezas que se han acumulado por hacer cosas ilícitas. No es así, hermanos. No está refiriendo al dinero que se hace por la droga o algo así, o a los casinos. No está refiriendo a eso. Se está refiriendo, cuando habla de riquezas injustas, se está refiriendo al dinero que tú ganas diariamente, al dinero que te pagan por trabajar, al dinero que tú ganas cuando haces un negocio legal. Ese dinero tú lo ganas. Es una riqueza injusta. ¿Por qué es injusta? Porque aunque la ganas legalmente, no te pertenece. ¿A quién le pertenece, hermanos? ¿A quién? A Dios, al amo. ¿Se dan cuenta? No es nuestro dinero, no es nuestra riqueza, es de Él. Así la podamos ganar legalmente, legítimamente, trabajando duro todos los días, levantándonos en la madrugada y trabajando horas y horas y horas. Ese dinero no es nuestro, es de Él, le pertenece a Él. Por lo tanto, somos solamente administradores, mayordomos de un dinero que no es nuestro, de un dinero que no nos pertenece. Pero ¿qué hacemos con ese dinero? Fíjense bien, hermanos, ¿qué hacemos? Agarré mi cheque, hice overtime y qué bueno, mira, me salió más, casi lo doble. Agarramos ese dinero, nos vamos a la mall, hermanos, y compramos los mejores zapatos, o el mejor vestido, los mejores todo. Y estamos usando ese dinero, hermanos, no de manera correcta. Lo estamos usando para nuestro propio uso y beneficio, y nos estamos olvidando que en primer lugar ese dinero le pertenece a Dios y no a nosotros. Y no somos prudentes en ese sentido. No hacemos lo que este mayordomo hizo. No estamos usándolo de la manera correcta. Y cuando no usamos el dinero de la manera correcta, hermanos, Cristo dice que los impíos entonces son más sagaces que los hijos de luz. Porque si usáramos el dinero, hermanos, que legítimamente ganamos, si lo usáramos para la obra de Dios, para expandir el reino de Dios, hermanos, entonces obtendríamos las verdaderas riquezas. Pero no, nos contentamos con los billetes verdes, con las riquezas injustas, y dejamos de obtener las verdaderas riquezas espirituales que están, hermanos, en el Señor. Es el problema. Por esa razón, hermanos, Cristo da esta parábola. Dice el versículo 10: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién pues os confiará lo verdadero? Hermanos, si en las riquezas injustas, o sea, si en los billetes verdes, en los dólares, en el dinero, papel, moneda que ganamos, no somos fieles, imagínense, ¿ustedes creen que seremos fieles en las riquezas verdaderas que Dios tiene? Tampoco seremos fieles, ¿se dan cuenta? Tampoco seremos fieles. ¿Por qué? Porque el que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel. Pero el que, hermanos, es injusto en lo poco, también en lo mucho es injusto. Luego el versículo 12: y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Hermanos,
El dinero que ganamos es ajeno, no es nuestro, no nos pertenece. Yo sé que obviamente todos nosotros sentimos como que el dinero es nuestro. Yo lo gané con mi trabajo, es mío, me pertenece. No, no es tuyo, no te pertenece, le pertenece al Señor. Todo es de Él, aún nuestra propia vida le pertenece a Él. En otras palabras, no es nuestra ni siquiera nuestra propia vida, menos las cosas materiales le pertenecen a Él, son de Él. Por eso dice: si en lo ajeno no fueron fieles, ¿quién les va a dar lo que es de ustedes? Y luego el 13: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y luego el versículo 14: y oían también todas esas cosas los fariseos, que eran avaros o que amaban el dinero, y se burlaban de él. Obviamente, hermanos, obviamente se iban a burlar de él cuando ellos no estaban de acuerdo con lo que Cristo estaba diciendo. Ellos amaban el dinero, ellos veían el dinero y para ellos era su Dios el dinero, era su Dios. Hermanos, y el dinero, cuando se convierte en nuestro Dios, compite con el Dios verdadero, y entonces caemos en el pecado de idolatría. Es el problema. Por esa razón, el consejo de Cristo es, hermanos, que no podemos servir a dos señores. Hermanos, el dinero es de Él, el dinero es bueno, el dinero es algo que fue inventado y creado para fines buenos. Pero hermanos, el dinero también puede convertirse en un amo tirano. El dinero puede convertirse en nuestro propio amo, en nuestro propio Dios, y competir con Dios mismo, de tal manera que puede llegar un momento cuando nos enfocaremos tanto en las riquezas materiales que nos olvidaremos del Señor. Y esto es lo que, hermanos, Él no desea. En primer lugar, Él dice que el dinero que ganamos no es nuestro, es de Él. Somos administradores y mayordomos, y que tenemos que usar ese dinero no para nuestro beneficio solamente, sino para el beneficio de los demás y de la obra de Dios. En realidad, hermanos, cuando Él dice, fíjense bien lo que dice el versículo 9: yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. ¿Qué quiere decir esto? Que el dinero no te va a durar por toda la vida. No importa cuánto dinero puedas hacer en este mundo, va a llegar un momento cuando vas a morir y ese dinero se va a quedar aquí. Va a llegar un momento cuando vas a tener que dejar este mundo y todo el dinero, todo lo que pudiste haber adquirido se va a quedar. ¿Y cómo vas a llegar a las moradas eternas? No puedes llevar dinero, no puedes llevar tu casa bonita, tu carro de lujo, no puedes llevar tu cuenta bancaria, no puedes llevar tus alhajas, tus joyas, no puedes llevar nada de eso. ¿Qué vas a llevar? ¿Qué vas a llevar? Hermanos, lo único que vamos a llevar, ¿saben qué va a ser? Lo que hicimos para el reino de Dios. ¿Se dan cuenta? Lo que hicimos para el reino de Dios. ¿Qué hicimos para el reino de Dios? ¿Qué hicimos para que otros pudieran escuchar el evangelio de la gracia de Dios? ¿Mandamos dinero a algún misionero en otro país que está hablándoles a las personas que no conocen de Cristo? ¿Qué hicimos por el reino de Dios? ¿Qué hicimos? Eso es en realidad lo más importante, hermanos. Esas son las riquezas verdaderas. Las riquezas de este mundo, el dinero y todo eso, hermanos, dice Cristo que son riquezas injustas.
porque no son las verdaderas. Cuando él dice riquezas injustas, no se refiere a que la persona las gana de manera injusta o de manera ilegítima o ilícita, no, sino que no son las verdaderas, pues, no son las reales. Las verdaderas riquezas son las riquezas espirituales, las riquezas que vienen a través del evangelio de la gracia de Dios. Esas son las verdaderas riquezas. Las riquezas materiales, hermanos, son solamente una imitación de las verdaderas riquezas. Cuando morimos, las riquezas injustas se quedan aquí y solamente nos llevamos las verdaderas. Pero hermanos, si no tenemos nada en la cuenta bancaria de las verdaderas riquezas, ¿qué vamos a llevar? Nada. Nos preocupamos toda la vida por incrementar nuestra cuenta en el banco de aquí, local, pero no nos preocupamos por incrementar nuestras riquezas en el banco celestial. Ese es el problema. Y cuando lleguemos allá, hermanos, ¿quién nos va a dar la bienvenida a las moradas eternas? ¿Quién? Hermanos, ahí no estarán nadie que nos diga: bienvenido. Allá cuando estábamos en la tierra, tú hiciste esto por mí. ¿Quién? Nadie se va a acercar, hermanos, porque no hicimos nada para nadie. Nadie nos va a dar la bienvenida. Hermanos, es cierto que el Señor nos va a recibir y le pertenecemos, pero Él se está refiriendo aquí a el bien que hacemos con las cosas que tenemos. Los bienes materiales, ¿cómo los usamos? ¿De qué manera? Para nuestro propio yo, ego, para mí solamente, para nosotros, o también nos preocupamos por el reino de Dios, por aquellos que no conocen a Cristo. Ese es en realidad el objetivo de esta parábola. ¿Por qué? Porque los escribas y fariseos amaban el dinero. Ellos estaban ahí que no querían soltar nada, lo amaban con todas sus fuerzas. Su corazón estaba en el dinero. Y por esa razón, hermanos, debido a que Cristo sabía que ellos lo amaban, Él les dijo en esta parábola: mira, te vas a llevar una gran decepción cuando mueras, porque te vas a ir con las manos vacías. Y nada te vas a llevar. ¿Qué te vas a llevar de lo que tengas? Nada. Nadie te va a recibir en las moradas eternas. Así que el versículo 3, hermanos: ninguno siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Las riquezas, hermanos, no son malas, pero son malas cuando las hacemos nuestro amo y Señor. Y es el ídolo ante el cual nos inclinamos en reverencia. Hermanos, eso es malo. Es pecado, idolatría. Y eso no debe ser hecho. Debemos trabajar duro, por supuesto. Debemos preocuparnos en ahorrar dinero. Claro que sí. Tienes que hacerlo. Si no lo haces, hermano, yo no sé entonces cuál es el propósito de vivir. Si no te preocupas por ahorrar dinero, hermano, estás mal, porque no puedes vivir sin dinero. Pero el consejo de esta mañana es: no pongas tu corazón en el dinero. Reconoce que es una riqueza injusta, no te pertenece. Tienes que ser un buen administrador. Úsala para tu bien, pero también para el bien de los demás, para el servicio de otros, del reino de Dios. Usémosla para eso. No la acumulemos allá, hermano, porque en realidad el día que nos muramos se va a quedar aquí todo. ¿Y qué vamos a llevar ante la presencia de Dios? ¿Las manos vacías? ¿O vamos a llevar lo que hicimos para Él?